Buenas tardes, alumnos. Hemos llegado al culmine de esta asignatura. Esta va a ser la última presentación que subo y ya vendrán las evaluaciones más adelante. Recuerden que el día jueves 16, si Dios lo permite, vamos a estar trabajando el certamen y la próxima semana vamos a enviar el certamen parcial global, el certamen global que equivale a cerca del 40% de la asignatura de nota, para que usted lo tenga pendiente y estén atentos a los correos electrónicos y obviamente los avisos que voy a realizar. Bueno, la clase de hoy quiero dar término y quiero ver las últimas clases. Hemos visto la curva IS primeramente, la curva LM posteriormente, con sus respectivas prácticas. Y ahora lo que queremos ver es el equilibrio y obviamente cómo podemos ver la política económica en términos del equilibrio macroeconómico en términos generales, o considerando la curva IS y la curva LM, no de manera separada como lo hemos visto en las clases pasadas, sino integrándolas juntas en el equilibrio y obviamente teniendo el equilibrio macroeconómico, viendo cómo las políticas macroeconómicas pueden mostrarse en el equilibrio macroeconómico de este modelo ISLM que lo tenemos especificado en esta clase. Partamos por el comienzo. ¿Cómo definimos el equilibrio macroeconómico? Separadamente nosotros teníamos considerado que existían dos curvas en este modelo ISLM. Teníamos en primera instancia la curva IS, que representa el equilibrio macroeconómico, pero en el mercado de bienes, es decir, las combinaciones de tasa de interés y renta o ingreso de la economía, en el cual el mercado de bienes está totalmente en equilibrio, y tenemos por otro lado la curva LM, que lo que intenta es sintetizar el equilibrio macroeconómico en el mercado del dinero, es decir, la combinación de tasa de interés o las combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso, en el cual el mercado del dinero está totalmente en equilibrio. Estos dos mercados sintetizan el concepto de equilibrio macroeconómico, y para que nuestro equilibrio macroeconómico esté considerando ambos equilibrios, tanto el equilibrio mercado de bienes como en el equilibrio de mercado del dinero, simultáneamente debemos encontrar un punto en estos dos equilibrios, equilibrio del mercado de bienes y equilibrio del mercado del dinero, en el cual ambos están totalmente en equilibrio, es decir, simultáneamente el mercado de bienes está en equilibrio y simultáneamente el mercado del dinero está en equilibrio. Entonces va a haber el equilibrio macroeconómico, va a ser el punto o va a ser la situación tal en el cual simultáneamente el mercado de bienes está en equilibrio y el mercado del dinero está en equilibrio. Ambos dos simultáneamente están en equilibrio. Ese es el equilibrio macroeconómico en este modelo ISLM. Para que exista dicho equilibrio, obviamente las tasas de interés y niveles de ingreso deben ser tal que tanto en el mercado de bienes como en el mercado del dinero deben estar ambos simultáneamente en equilibrio. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en el punto en donde se intersecte la curva IS con la curva LM desde el punto de vista gráfico. ¿Cómo sería esto? Observemos dos curvas. Primero, la curva LM, que está representada por esta curva roja, representa las características de la curva LM. ¿Por qué las características de la curva LM? Porque decíamos que la curva LM tiene pendiente positiva, así que tiene la representatividad de las características. Y tenemos la curva IS, que tiene una pendiente totalmente negativa, que representa la curva IS. Si ustedes revisan la curva IS de manera separada, la clase, la curva IS, la curva LM, la clase, la curva LM, podríamos ver que las características de estas dos curvas tienen la curva LM y la curva IS. Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio macroeconómico? Sabemos que la curva IS, que es la línea verde, es una curva en la cual el mercado de bienes está en equilibrio, es decir, todos estos puntos en la curva IS son puntos en el mercado de bienes en equilibrio,
y la curva LM, todos estos puntos en el cual la curva LM, perdón, está en equilibrio, la línea roja, en el mercado del dinero. Entonces, el equilibrio se tiene que dar tal en el cual ambos dos juntos, es decir, simultáneamente están en equilibrio. El único punto en el cual ambos están simultáneamente en equilibrio es el punto en donde se intersectan ambos. ¿Por qué? Porque en este punto, tanto la línea verde como la línea roja pasan por ese punto. Si ustedes se dan cuenta que cualquier punto fuera de ese punto es un punto que no constituye un equilibrio macroeconómico. ¿Por qué? Porque o uno está en equilibrio y el otro no, o ninguno está en equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasa en este punto acá arriba? En el punto en donde es 8 el nivel de ingreso, 8 millones, y la tasa de interés cerca del 0,9 aproximadamente. Podríamos decir 0,9 la tasa de interés. En ese punto la curva LM está en equilibrio, es decir, el mercado del dinero está en equilibrio porque está en la línea roja. Pero la curva IS pasa por ese punto, no pasa por ese punto. Entonces tenemos la curva IS o el mercado de bienes está en desequilibrio. Pero la curva LM está en equilibrio. ¿Qué pasa en otro punto? Por ejemplo, seguimos con los 8 millones de renta, pero una tasa de interés menor cerca del 2% o cerca del 20% que sería 0,2. ¿Qué pasa si tenemos esa tasa de interés? Me pregunta, ¿el mercado de bienes está en equilibrio? Sí, porque la línea verde está en equilibrio el mercado de bienes. Pero el mercado del dinero no está en equilibrio porque la línea roja no pasa por ese punto. Entonces, se dan cuenta, van a haber puntos en el cual uno de los dos mercados va a estar en equilibrio y el otro no. Pero el único punto en el cual ambos están en equilibrio es este punto de intersección. ¿Cómo obtenemos este punto de intersección? Vamos a tener la ecuación de la curva LM, vamos a tener la ecuación de la curva IS, ambos van a tener las mismas incógnitas que la tasa de interés y el nivel de renta. Entonces, ¿cómo obtenemos el equilibrio? Simplemente haciendo la intersección de ambas curvas, que sería básicamente encontrar la solución a este sistema de dos ecuaciones, la ecuación LM y la ecuación IS. Resolvemos esas dos ecuaciones simultáneas y obtenemos el punto en el cual el ingreso es de equilibrio y la demanda o la tasa de interés de equilibrio y el ingreso es de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podrían verse cambiados estos equilibrios? Principalmente los cambios en el equilibrio se deben a políticas macroeconómicas, que significa esto: intervención de parte del gasto fiscal o intervención de parte del gobierno o intervención de parte de la política monetaria, obviamente el Banco Central. Entonces la pregunta es cómo podemos interferir es cuando se desplazan la curva IS y la curva LM, obviamente considerando los dos tipos de política monetaria y política fiscal. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que significa esto? Aumenta el gasto del gobierno. El gobierno quiere gastar más plata porque hay que incentivar la economía. Entonces, ¿cómo podemos dar respuesta a lo que va a pasar en el modelo ISLM? La respuesta es que el aumento del gasto fiscal genera un aumento del gasto autónomo. ¿Qué significa? El gasto fiscal es un gasto autónomo y ese gasto autónomo aumenta obviamente la parte autónoma del modelo de determinación de la renta y por lo tanto desplaza la curva IS y lo mueve hacia arriba. ¿Cómo podrían ustedes representar esto? Véanlo en la clase de la curva IS. Yo hice un ejemplo del movimiento de la curva IS en la clase del modelo IS, ¿sí? En la curva IS. Entonces lo que estamos haciendo es lo mismo: aumenta el gasto autónomo. Al aumentar el gasto autónomo se desplaza la curva IS hacia arriba. Este desplazamiento, ¿qué va a generar? Va a generar un incremento en el nivel de ingreso y un incremento en la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo se vería este ejemplo desde el punto de vista gráfico? Acá tenemos la misma curva IS y la curva LM verde y roja, pero ahora tenemos una modificación. La curva IS está representada verde, representa un nivel de gasto fiscal, el gasto sub cero o el gasto inicial fiscal. ¿Y qué decimos ahora? Aumenta el gasto fiscal. Ese aumento del gasto fiscal, como yo les dije, desplaza la curva IS hacia arriba, a la línea azul. ¿Qué va a generar ese aumento del gasto fiscal? Va a generar obviamente un desequilibrio en el mercado del dinero.
¿Por qué vas a tener un desequilibrio en el mercado del dinero? Porque obviamente, dado la misma tasa de interés y dado el aumento del gasto fiscal, vamos a tener un incremento de la renta. Tenemos mucha renta o mucho ingreso y eso genera un aumento de la demanda del dinero. Entonces, ¿cómo podemos compensar ese aumento de la demanda de dinero? Genera esa compensación de demanda de dinero, va a generarse con un incremento de la tasa de interés, de tal manera de que el incremento de la demanda de dinero a través del incremento de la renta va a generar una disminución en la tasa de interés, o mejor dicho, un aumento de la tasa de interés, lo que genera una disminución de la demanda de dinero y volvemos al equilibrio de la demanda de dinero, es decir, la oferta es igual a la demanda de dinero y obviamente este punto acá arriba, en donde se intersecta la línea azul con la línea roja, es el nuevo equilibrio macroeconómico en donde tenemos mayor tasa de interés, incrementó la tasa de interés y mayor renta de equilibrio. Entonces una política macroeconómica expansiva del gasto, es decir, una política fiscal expansiva que quiere aumentar el gasto fiscal, va a generar incrementos de la curva IS porque aumentó el gasto autónomo, y ese incremento de la curva IS va a generar un incremento de la renta de equilibrio y un incremento de la tasa de interés. La compensación del incremento de la renta de equilibrio y la tasa de interés son tal que la demanda de equilibrio es igual a la oferta de demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Entonces el modelo en la curva LM se mantiene en equilibrio. Fíjense, seguimos estando en la misma línea roja. La única diferencia es que ahora estamos, en vez de la línea verde intersectado, estamos intersectando la línea azul, en donde tenemos mayor tasa de interés y mayor renta de equilibrio o ingreso de equilibrio. ¿Sí? Pero sus dudas obviamente la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Estoy abierto a todas sus dudas. ¿Qué pasa ahora si queremos hacer una política monetaria expansiva? ¿Y qué significa una política monetaria? Queremos aumentar la oferta de dinero. Quiero recordarle a ustedes que la oferta de dinero se puede modificar por muchos motivos. Uno, el Banco Central modifica la base monetaria. ¿Qué significa modificar la base monetaria? Significa aumentar H, imprimir más dinero. O puede modificarse el multiplicador monetario. El multiplicador monetario puede modificarse por la tasa de anclaje, que significa la cantidad de dinero que los bancos privados deben tener o retener de los depósitos para cualquier tipo de emergencia, y esa tasa la especifica el Banco Central y obviamente la especifica la política monetaria. Entonces, ¿qué va a pasar si queremos aumentar la oferta monetaria? Esa oferta monetaria puede ser, por un ejemplo, pongámosle, aumenta la base monetaria. Es decir, el Banco Central imprime más dinero, inyecta más dinero en la economía. La respuesta es que el aumento de la oferta monetaria desplaza nuestra curva LM hacia la derecha. ¿Qué significa? La desplaza hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos más oferta monetaria, tenemos más dinero en la economía, y el mayor dinero en la economía genera este desplazamiento de la oferta monetaria hacia arriba. Este desplazamiento disminuye las tasas de interés en el mercado del dinero y lo que provoca un aumento en la inversión y en el ingreso de equilibrio por la disminución de las tasas de interés en la economía. Ahora, ¿cómo se vería esto desde el punto de vista gráfico? Tenemos el mismo problema anterior, inicial, tenemos la misma curva LM roja, la curva IS verde, pero a diferencia del caso anterior no se mueve la curva verde, sino que más bien se mueve la curva roja. ¿Y cómo se mueve? A la curva azul que tenemos ahí. Fíjense que la curva roja tiene una oferta monetaria M0, pero ahora tenemos una curva azul que tenemos una oferta monetaria M1, que significa un aumento de la oferta monetaria. Ese aumento de la oferta monetaria aumenta la oferta de dinero y lo que genera que nuestro nuevo punto de equilibrio es un punto tal en el cual nos intersectamos con la línea azul, la línea verde con la línea azul, tiene una tasa de interés más baja y un ingreso más alto, versus el caso anterior en donde estábamos intersectados en la línea roja, en donde tenemos una tasa de interés más alta y un nivel de renta más bajo. Entonces un aumento de la oferta monetaria, una política monetaria expansiva que se dice en la economía, en donde puede ser que se imprima más dinero o disminuya la tasa de anclaje, etcétera, etcétera,
ese aumento de la oferta de dinero va a generar por parte de la economía un aumento de la LM, que está representada por acá desde el paso desde la curva roja a la curva azul, y obviamente ese aumento de la curva LM va a generar una disminución de la tasa de interés y un aumento de la renta de equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese tipo de caso particular. Entonces, tanto la política monetaria expansiva como la política fiscal expansiva, ambas dos aumentan la renta, pero ambas dos tienen un impacto distinto en la tasa de interés. Si nosotros utilizamos una política fiscal expansiva, va a aumentar la tasa de interés. Si nosotros utilizamos una política monetaria expansiva, va a disminuir la tasa de interés. Y eso es relevante en la economía. ¿Por qué? Porque si bien los dos pueden hacer políticas expansivas, ambos dos van a tener un impacto distinto en la tasa de interés, y esos impactos distintos en la tasa de interés nos ayudan a coordinar correctamente la política monetaria en la economía. Por ejemplo, si yo quiero disminuir la tasa de interés, yo voy a hacer una política monetaria expansiva. Si yo quiero aumentar la tasa de interés, yo voy a hacer una política fiscal expansiva. Ahora, si yo hago simultáneamente una política monetaria expansiva y fiscal expansiva, ¿qué va a generar? Va a generar que los dos movimientos se van a mover simultáneamente, y por ejemplo en esta línea, en este mismo gráfico que tenemos acá, tenemos una política monetaria expansiva, pero ¿qué pasa si aumentamos la línea verde un poco hacia arriba? Podríamos mantener la tasa de interés y vamos a tener un impacto al doble o un impacto mayor en la renta de equilibrio manteniendo la tasa de interés. Entonces las dos políticas se pueden complementar. Podríamos tener políticas monetarias expansivas separadas, políticas fiscales expansivas separadas o políticas simultáneas. Ambas políticas van a tener impactos distintos en la macroeconomía. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? ¿Nadie? Y les voy a dejar esta tarea. Esta tarea es muy simple. Tengo los mismos datos de todos los ejercicios anteriores que he hecho en las prácticas. Yo le digo determinar la curva IS, que lo hice yo en las prácticas pasadas. Determinar la curva LM, lo hice yo en las prácticas pasadas. Determinar el equilibrio del modelo ISLM, que significa tomar la curva IS, tomar la curva LM, obtener la cantidad de tasa de interés y renta de equilibrio, en los cuales ambos dos son iguales. Esto es igualar este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, la ecuación de la curva IS y la ecuación de la curva ILM. Luego, ¿qué pasa si aumenta el gasto a 100? ¿Qué pasa con el equilibrio macroeconómico? Es decir, ¿qué pasa con el equilibrio del modelo ISLM? Eso. Luego, aparte, manteniendo los datos iniciales, ¿qué ocurre si aumenta M? ¿Qué es M? La oferta de dinero. Tenemos por un lado el gasto fiscal y por el otro lado la oferta de dinero. Ambos aparte. Quiero que los desarrollen de manera aparte. ¿Qué significa? Aquí estamos viendo claramente una política fiscal expansiva, que es aumento de G, y una política monetaria expansiva, aumento de M. Háganlo aparte, por favor. Y por último, ¿qué pasa si la política es simultánea? Simultáneamente aumenta G y aumenta M. Entonces les pido que realicen este ejercicio para poder trabajar en este punto. ¿Sí? Realícelo, por favor, porque vamos a realizar el certamen que le voy a mandar para la casa. Va a haber un ejercicio numérico sobre este tema. Por favor, trabajenlo como tarea para que ustedes comiencen a trabajar ya de manera individual. Así que eso sería todo. Ha sido un gusto haberlos conocido, ha sido un gusto haberles hecho clase. Estoy abierto a sus consultas, estoy abierto a que vengan a hacerme consulta acá en el horario de oficina. Me pueden mandar correo para poder solicitar horario de oficina y yo poder ayudarle en todas sus dudas con respecto a los certámenes y ejercicios de manera particular. Así que un abrazo, que estén muy bien y ojalá le vaya muy bien este término de año, y obviamente tengan un exitoso resto de carrera de auditoría para todos ustedes. Y obviamente que ojalá nadie repruebe esta asignatura, lo más importante de todo. Así que muchas gracias, que estén muy bien.